Nos vamos a meter en este tema que es menos hijos. Ya lo estábamos contando, fue uno de los temas de la semana, lo hablamos desde el registro civil, contaban que hubo casi 20.000 nacimientos menos en la provincia de Santa Fe en los últimos 10 años y digo, esto tiene un abordaje integral, porque no solamente estamos hablando de una cuestión estadística, social, también psicológica. ¿Qué le pasa a las parejas o a la gente joven que decide ahora no tener hijos? Liliana Olivieri es psicóloga, es una eminencia en nuestra ciudad y es mamá de 10 hijos. Y nos acompaña para hablar de este tema. Hola Lili. Gracias, Sonia. ¿Cómo estás? Qué gusto enorme estar con vos Igual, en esta por mañanita. favor, un placer total. La verdad, muchísimas gracias por tu invitación. Sí, que Lili tiene una agenda terriblemente llena, entonces le dijimos, ¿cuándo? El viernes puedo. Le digo, entonces el viernes es el día que vamos a tratar el tema, porque nos interesa abordarlo. Muchas gracias. ¿Te llama la atención esto de los números? Yo siempre tengo una mirada positiva de los estudios que se hacen, porque nos indican qué vamos a hacer con esto. Una vez que se hizo un estudio científico, la Universidad Austral, el año pasado, en el 2025, a cargo de Lorena Bolsón, hizo un estudio de la realidad de las familias argentinas. Ajá. Y ese estudio disparó un interés superlativo, porque es un estudio científico, y lo que se vio que desde el 2014 la caída de la natalidad en Argentina es la mayor de toda Latinoamérica y viene de manera escalonada, o sea, no es que desciende como una curva suave, escalones. ¿Sabés qué? Cuando esto ha sucedido en las sociedades, porque esto ha pasado en Europa, hace unos 20 años hubo una campaña gigante que nosotros pensábamos que no íbamos a llegar jamás. París va por el tercer hijo. Esto sucedió hace 20 años, entonces hubo estímulos a nivel político para que la población se replantee la caída de la natalidad. Pero no solo vemos caída de natalidad, sino cambios estructurales adentro de la familia. Hay muchos hogares unipersonales que ya no son familias monoparentales, que sería un hijo o dos hijos a cargo de uno solo, o el papá o la mamá. No, muchos hogares unipersonales, personas que viven solas. Totalmente. Me encanta que hayas invitado a esta delicia que nos va a poder contar qué pasa con sus amigos. A ver, yo creo que también, y te lo iba a preguntar, me imagino que esto va conectado con la situación económica, porque la gente de mi generación, pues lo aclaro para algún desprevenido, yo tengo 22 años recién. Todavía, digamos, también sos joven para plantearte a lo mejor la paternidad, ¿no? No, pero uno ya se visualiza. Ajá. Mis amigas de mi edad ya se visualizan. Ajá. Con un hijo, con dos hijos, con tres. Pero me parece que también esto va acompañado de la situación económica, porque menos hijos, menos sueñan los jóvenes con tener su casa propia. Pasa, me parece que va conectado, ¿no? Sí. Por supuesto, así como el drama que mostraste antes, Sonia, de lo que sucede con los policías, y decían, esto es multifactorial en sus causas, el descenso de la natalidad nunca puede verse como algo unicausal. Uno de los factores fuertes en la Argentina es la economía. Claro. Estamos diciendo, Argentina es el país que va a la cabeza en Latinoamérica. Sí. ¿Y quién va a la cabeza? Fíjate que no van a la cabeza las familias más vulnerables, las familias más pobres, sino que lo que van a la cabeza en el descenso de la natalidad son las personas de clase media hacia arriba. Ajá. ¿Por qué? Porque esta cuestión multifactorial en sus causas nos habla de muchas situaciones diversas. Primero, el anhelo de muchos estudios y realización personal. Claro. Entonces, postergo la maternidad. La maternidad tiene un promedio en Argentina en estos estadios sociales de 30, 34 años, 35, cuando no un impacto muy grande después de los 40, en donde ya se busca tener hijos por fecundación compleja, porque hay mamás de 45 años, 48, y esto es algo que no se dice, la fecundación compleja no es sencilla, o sea, es un camino arduo, doloroso, lleno de dificultades. Luego el tema del individualismo. Sí.
que muchas personas se plantean no tener hijos porque piensan que tenerlos es un compromiso gigante y el compromiso ha descendido. Esto no es un juicio de valor, No, por supuesto. O sea, porque primero, yo tengo siempre una mirada muy positiva, una mirada de decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer acá? Acá se necesitan políticas públicas, políticas de estímulo público. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Porque el descenso poblacional que va aparejado, o sea, con el aumento también de la población envejecida. Sí, eso lo hablamos con la gente del registro. Sí. ¿Quién se va a hacer cargo de las jubilaciones? ¿no? Exacto. ¿Quién va a hacer el aporte en las próximas generaciones para que esta generación se pueda empezar a jubilar? Exactamente. Es colaborativo, ¿no? Es solidario el tema. Es que Exactamente. uno va apoyando la jubilación del que ahora está jubilado. La expectativa de vida ha crecido muchísimo y nos encontramos con muchas más personas arriba de 90 años Claro. y de repente muchísimos hogares en donde no hay chicos menos de 18 años. Hogares unipersonales, hogares monoparentales y muchos anhelos que tienen que ver con falta de proyecto de vida, lo voy a pensar para después, vinculaciones líquidas. Hay muchos chicos sin pareja, muchos chicos solos. Claro. Y es verdad, ¿sabes qué? Las sociedades culturalmente hacen como un rebote pendular, o sea, el péndulo rebota. Cuando hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, así no pensamos en mi edad, pero yo soñaba con casarme y tener hijos. Y me parecía que no había otra posibilidad. Yo tengo una fuerte vocación a la pareja, al matrimonio, y una fuerte vocación a la maternidad que la sigo afirmando gozosamente. Pero es que antes pensábamos en eso, nada más. Y sí, pero vos pensaste en eso, Lili, que tuvo 10 hijos, lo pongo como un ejemplo, porque la verdad es que es un ejemplo. gozosamente, orgullosísima. Claro que sí. 11. Pero además... 11, porque hay adopciones en el camino. 11. 11 entonces, y digo, bueno, pero también pudiste desarrollarte profesionalmente. Totalmente. No fue una cosa o la otra. Totalmente. En mi caso, o sea, a mí me produce fascinación el progreso académico, el progreso en el estudio, porque es lo que me cambió de estadio social. Pero perdón que te hable de vos. ¿Vos Sí. tuviste que hacer un impas entre la maternidad cuando son muy chiquititos y después retomar? Exactamente. Yo tengo amigas que se han ido jubilando y yo digo, ¿por qué no tengo edad de jubilarme? Y porque suspendía algunos años cuando las papas quemaban, o sea, de repente en casa había muchos chiquitos de las mismas edades y obviamente que genera un compromiso. Mira, entre las otras causas, no me quiero desordenar y las vuelvo a repetir. Sí. Dije, mayor individualismo, menos proyecto de vida, más relaciones líquidas, o sea, más soledad, más chicos que no solo no se plantean el tema de la maternidad, la paternidad, sino que están solos. Y Lili, también yo creo que año tras año se empieza a hablar más de las parejas abiertas o de las triejas, cuatriejas. Bueno, eso hace alejar un poco, que si bien es la libertad de la pareja, hace alejar la idea de tener hijos. El compromiso de tener hijos. Y te voy a decir una cosa más, que esto puede tomarse mal, por favor, y allí pido repensarlo también muy positivo. Yo estoy convencida que la crianza ha cambiado sustancialmente hacia una crianza respetuosa en donde la dignidad de ese hijo, bebé, niño, adolescente, se considera como algo muy elevado y entonces hemos luchado mucho por respetar al hijo, por respetarlo en su dignidad plena. Pero hay muchos malos entendidos en este tema de la crianza respetuosa. Por ejemplo, hay muchas cosas que vos me preguntás que se ven en el consultorio uno a uno y se traducen en angustia. Claro. Porque cuando te das cuenta que se traducen en angustia, más 40 años cuando dije no me planteé tener hijos, pero ahora me siento sola, claro. Sí lo quiero tener y de repente tengo que acudir a una fecundación compleja. O cuando tengo 60 años y digo no tengo una pareja sólida y siento una soledad extrema, o cuando tuve tríos, claro, cuando me divertí mucho, cuando me dediqué a las relaciones líquidas,
pero a los 60 me siento muy sola y de repente quisiera volver el tiempo atrás y el tiempo atrás... construirlo de otra manera. Exactamente, Claro. no vuelve y entonces tengo que repensar otras cosas. Por ejemplo, si a los 60 me puedo enamorar perdidamente, a los 80 también, porque hoy se pueden pensar estas cuestiones, pero si tengo que tener hijos ya no podré hacerlo, porque no soy todopoderosa, así como mi vida es tangible, o sea, no depende de mí, yo puedo morir en la puerta, me puede atropellar un auto, Claro. o sea, yo no puedo decidirlo todo porque no soy todopoderosa, ¿no? Entonces, en el consultorio yo escucho la angustia de algunas personas. Por eso digo, a ver, este es un tema que al hablarlo a mí me parece sumamente positivo porque nos podemos repreguntar qué vamos a hacer con esto. ¿Qué pensamos hacer con esto? O sea, así como los países escandinavos. Antes nos parecía una locura. ¿Ustedes recuerdan cuando Finlandia, Suecia decían no hay hijos? Sí, sí, lo contábamos cuando hacíamos la nota con el registro civil, ¿no? Que incluso alentaban a matrimonios jóvenes a irse a Sí. vivir a estos países, que les Exacto. daban buenas condiciones, alquileres bajos, trabajo, para poblarlos de alguna Exactamente. forma. Exactamente, exactamente. Y recuerdan Europa cuando pensábamos en plazas sin chicos. Sí. Bien, estamos en estándares iguales que Europa. Sí, están cerrando Impensable. salas de jardines de infantes Sí. y salas de escuelas, porque donde había dos cursos, ahora hay uno solo o menos. Impensable en Argentina. Sí. Impensable. También es verdad que esto no es una sorpresa para los que nos encanta la antropología y nos encanta el tema de la filosofía, porque hace 35 años nos lo avisaron. Ajá. Nos dijeron, esto va a suceder. Pero ¿sabes qué, Lili? También pienso que hace 35 años ni soñábamos con las redes sociales. Sí. No sabíamos que iban a existir. Sí. Y las redes sociales llegan a llenar un vacío muy importante en las personas. ¿Por qué? Porque yo estoy solo en mi cuarto, 24 horas encerrado, y en realidad no estoy solo virtualmente. ¿No? Exactamente. Digo, eso nunca se imaginó ni se soñó que iba a ocurrir, es algo que ocurre y a mí me da la sensación, y no sé, a lo mejor vos en tu experiencia sabrás obviamente, de que esto hay como un acompañamiento ficticio. La gente dice, no, Total. yo no estoy solo, sí Total. estás solo, pero bueno. Total, así Claro. como A ver. yo les he insistido tanto a los chicos, un emoticón jamás va a reemplazar un abrazo. Sí, Y es nosotras así. podríamos estar hablando y podríamos estar intercambiando argumentos, yo desde casa, por Zoom, con ustedes, y no es lo mismo que yo No, ni pueda hablar, yo- tocarlos. Claro. No es Yo lo quería que mismo vengas que acá yo al pueda living. tocarlos. ¿Querés un mate, Sí, Lili? sí, Bueno, por favor. tomate un Entonces, a ver, un emoticón jamás reemplaza un abrazo, un vínculo que está mediado por el ciberespacio jamás va a reemplazar el contacto humano, porque alguna vez, algún día dijimos, estos chicos son nativos digitales y no lo son, porque son nativos vinculares, porque por más que vos tiendas a manejarte con las pantallas con una flexibilidad total mucho mayor que la mía, el vínculo, el hecho de que te toquen, Claro. el hecho de que te abracen, el hecho de estar contenido por una familia sigue siendo importante. Aquí hay un dato que es bastante interesante, que si bien la situación cambió hacia hogares unipersonales, hacia familias monoparentales, la familia sigue siendo el lugar de sostén, de incondicionalidad más grande que existe. Y vos al principio de la nota hablabas de las políticas públicas. Desconozco el dato, pero tal vez en los barrios más carenciados es donde hay más nacimientos, ¿no? O donde hay más hijos. Y después también sucede Eso que no es económico. no es económico, pero es falta, por ejemplo, de educación sexual integral. Me imagino que Total. por ejemplo, y que después, lamentablemente, no se les puede dar una buena condición de vida a esos niños. Y me parece también un poco que se puede hilar en un debate muy profundo la delincuencia con los niños, que cada vez va reduciendo más la edad, ¿no? Sí. Ahora estamos justamente tratando el tema de la baja de la edad de imputabilidad y se Sí. puede hilar en un debate profundo, me Sí, imagino, esa situación. Sí, porque, a ver, un niño abandonado
un niño que no cuenta con una crianza afectuosa, respetuosa, incondicional, tampoco son condiciones que tengamos que alentar. Claro. O sea, porque nosotros tenemos que alentar realmente que la maternidad, la paternidad sea una maternidad y una paternidad responsable y comprometida. Claro, ¿no? claro. Hace 25 años que estoy luchando por el tema de educación sexual. Sabés que yo escribí muchos libros en torno a eso y hay un gran vacío en este tema. Un gran vacío. Pero por eso digo, a ver, lo puedo estar planteando de manera desordenada. Hay un estudio científico que dice que desde el 2014 es pavorosa la caída en Argentina escalonada hacia abajo. En algún momento la caída va a frenar porque los países hacen un punto de equilibrio, o sea, en lo que es el descenso de la natalidad, pero nos quedamos en un rebote que antes pensábamos más y mejor estar rodeado de hijos y ahora pensábamos, no, lo voy a ver, lo voy a pensar, pero cuidado del tema de descartar el proyecto de vida, de repensarnos y de visualizarnos, o sea, porque yo tengo que visualizarme, cómo me veo, o sea, cómo te ves dentro de 15 años. O sea, muy difícil. Laboralmente o conformando una familia, sí, me dan ganas. Hay que ver de encontrar a esa persona con la cual yo quiera conformar una familia. Puedo tener el deseo, pero si no está el otro sujeto es muy difícil, me imagino. Sí, antes hablabas de malos entendidos. ¿Sabés qué? Un joven me decía en el consultorio: yo entiendo que no puedo hacer lo que hicieron mis padres. Yo trabajo home office todo el día y entiendo que cuando mi hijo está despierto yo tengo que jugar con él. Eso es una presión gigante. Pensar que cuando tu hijo está despierto todo el tiempo tenés que jugar con él. Eso es un malentendido. También es bueno que tu hijo se entretenga solo. También es bueno que tu hijo sepa aburrirse. Entonces, la verdad es que hay muchas contradicciones actuales en donde decimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Necesitamos el punto de equilibrio, porque si bien es cierto que la dedicación materno-paterna se va entendiendo como una dedicación de mayor calidad, hay presiones que me hacen ver que la maternidad y la paternidad es un compromiso en donde tengo que tener una construcción económica y social gigante para sostenerlo. Tengo que tener el auto, tengo que tener la casa, tengo que tener 2 viajes al año, tengo que tener para la cuota de un colegio carísimo y tengo que jugar con el chico todo el día. Madre mía, o sea, no quiero tener hijos. Presión. Es una presión. Lili tiene posteos súper interesantes en su Instagram, lilianaolivieri.oficial, si la quieren seguir, porque tiene posteos preciosos que nos deja pensando, que nos ayudan a colaborar y a armar entre todos. Por lo menos ya dejarnos pensando en algo, ya creo que es superador. Por supuesto, pensemos. Pensar ya es superador. Así que gracias, Lili, por venir. Gracias, Sonia. Podemos estar horas hablando con ella y poner 1000 temas sobre el tapete, porque la verdad que hay mucho para hablar y ella es tan clara en sus conceptos. Pero bueno, cerramos este tema, hijos, entonces, que queríamos escuchar la mirada de Lili sobre Un placer. el Gracias, tema. Sonia. Muchas gracias por invitarme. Placer total.